Hola, acabas de iniciar un viaje con salida desde la casa de Elliot y destino en el West Side de Nueva York, con paradas en Oasis, Múnich, el Puente de los Espías, la Isla Nublar, 1941, el Imperio del Sol y el País de Nunca Jamás. No olvides pasar por el control de pasaportes en la terminal antes de salir. En este viaje estarás acompañado por el Dr. Henry Jones Jr., aunque él prefiere que le llamen Indiana, o Dr. Jones, el Sheriff Brody, extraterrestres, gigantes, el Soldado Ryan, Tintín, Peter Pan, el Capitán Garfio y los niños perdidos, adolescentes gamers, periodistas, espías, falsificadores, el Capitán Miller, Lincoln y con muchos más. La tripulación para esta travesía la forman 40 podcasts, reunidos para homenajear a Steven Spielberg el 18 de diciembre de 2021, el día en el que el director, nacido en Cincinnati, cumple 75 años, y a 4 días del estreno en salas de la nueva película West Side Story. Nada de esto habría arrancado sin el esfuerzo de mucha gente, entre la que queremos agradecer especialmente a Vanessa Lorenzo y Carmen por prestarnos sus voces, a la dedicación infinita de Danny Maverick, de Enclave de Soundtrack, a las imágenes que siempre nos regala Pike Waltz, a la generosidad de Rita Salazar de La Camarilla y al buen amigo y al buen ánimo de Juan Vicente Molina de No me cuentes películas. En fin, que feliz cumpleaños y muchas gracias, señor Spielberg. Y ahora sí, el 18 de diciembre de 2021, con ET, en Familia Simétrica, empieza la iniciativa Spielberg. Vamos a necesitar un barco más grande. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Familia Simétrica. Hoy una película muy especial, ET. Y antes de empezar a contaros cosas sobre esta película, comentaros que elegimos esta película, primero porque es una película familiar y segundo porque a mí especialmente me trae un gran recuerdo. Fue una de las primeras películas que fui con mi madre al cine cuando era pequeña. Y fue gracioso, porque fuimos a verla normal corriente y resulta que no teníamos entradas. Ya quedaban solo entradas para la primera fila y nos tuvimos que ir a ver otra, obviamente, pero luego otro día insistimos. Y bueno, pues lloramos porque mi madre también, como la que más, yo creo que toda la sala del cine lloró. Pues somos los encargados de abrir esta iniciativa Spielberg. Y como ya habéis oído en la introducción, pues damos las gracias a mucha gente y también yo especialmente quiero dar las gracias a Miguel por toda la coordinación que ha hecho y por todos los esfuerzos que ha realizado para coordinar a todos estos podcasts y todas estas personas con sus problemas y sus neuras y paranoias, y yo creo que sin él también habría sido imposible esta iniciativa. Así que muchísimas gracias, Miguel. Gracias. Y bueno, como ha dicho Rosana, nos ha tocado ET. Yo no tuve esa emoción porque yo la vi pirata en casa de mi vecina, que se había comprado un proyector de estos de cine caseros y no sé por qué, pues tenía la película de ET. Y bueno, pues sí que recuerdo los lloros y la congoja. Y bueno, eso es lo mismo que os vamos a contar luego. Este podcast lo vamos a dividir en dos partes. Una primera parte en la que vamos a estar Rosana y yo solos hablando un poquito de la génesis y de las particularidades que tiene esta película. Y luego en una segunda parte, pues ya invitaremos al resto de la familia, a los dos peques que la vieron con nosotros, y os contaremos pues sus vicisitudes, entre ellas unos lloros horribles de nuestra pequeña, de Sara de 6 años, que no paraba de llorar al final de la película. Y que nos decía, sois lo peor, como diciendo, pero esta película no decíais vosotros que era maravillosa. Sí, pues ahora la quiere volver a ver, así que sí es maravillosa. Y bueno, ya
como ha dicho Rosana, pues esta película vamos a ir a spoilers a saco, porque me imagino que esta película, que es del 80 y pocos, pues ya la habréis visto todos y que no hará falta muchas más presentaciones. Bueno, pues esta película no vamos a contar demasiado sobre su autor, porque otros podcasts mucho más sabios que nosotros en los sucesivos especiales y películas van a hablar mucho de él, pero sí que vamos a ponerle un poquito en contexto de dónde viene esta película, de dónde viene E.T. Steven Spielberg ya era un director consagrado en Hollywood, ¿no? Ya había pasado por ciertas penurias, como había sido ese fracaso de Loca Evasión y sus inicios en la televisión, y venía de tener varios éxitos consecutivos, ¿no? Primero, y por supuesto, estaba Tiburón, y también venía de haber sacado en las salas tanto Indiana Jones y El Arca Perdida, como Encuentros en la tercera fase, ¿no? Que beben mucho de esta película y que en muchos casos se puede hablar de ella como una segunda parte, ¿no? de Encuentros en la tercera fase, donde ya había inaugurado un subgénero de la ciencia ficción en el cual teníamos a esos alienígenas benévolos, en contraposición con los alienígenas y con los monstruos que él mismo había empezado a sacar en Tiburón, y esos monstruos malvados como en Alien, ¿no? Era una contraposición muy importante porque no se había visto nada de eso, ¿verdad? Pues la verdad que no, porque la imagen de los extraterrestres es como una connotación negativa, algo que viene a hacernos daño, que viene a invadirnos, que viene a acabar con la especie humana, y esto cambia todo el giro. Bueno, pues mientras que está haciendo El Arca Perdida y mientras que está también terminando lo que es Encuentros en la tercera fase, pues comienza a desarrollar un misterioso proyecto que ya le había planteado a John Sayles, llamado Night Skies, en el cual unos extraterrestres malévolos, ya vemos que intenta dar un giro, aterrorizan una familia. Esto habla con la guionista, final guionista también de E.T., que era Melissa Mathison, y le habla acerca de este Night Skies, ¿no? Esta película ya empieza a desarrollar una subtrama en el cual la película se divide en dos partes, por así decirlo. Una parte en el cual un extraterrestre benévolo, muy amigable, se hace amigo de un niño autista, ¿vale? Buddy es abandonado en la Tierra, y esto aparte es todo lo que da con E.T. al final, mientras que la parte terrorífica de esa familia que es aterrorizado por unos extraterrestres un poquillo cabroncetes y demás, va a terminar siendo Poltergeist, una película que él no está acreditado como director, aunque realmente sí que fue el director. El problema era que Steven Spielberg, por supuesto, era el productor de esa película, pero no podía tener dos películas como director a la vez por el sindicato de directores. Entonces tuvo que delegar la dirección de Poltergeist en otro director, y que era, si no recuerdo, el director de La Matanza de Texas, y gran parte de esa película sí que la dirigió él. Y a partir de esta subtrama surge la idea de E.T., que también el propio director la enriquece, ya que toma como punto de partida un amigo imaginario que crea tras el divorcio de sus padres. Quizá por eso aquí los padres, sobre todo el padre, es como algo ausente y cuestionable en cierto punto, porque en ningún momento es una figura completamente ausente. Uh-huh. De hecho, si te acuerdas de Encuentros en la tercera fase, que yo sé que es una película que a ti no te gusta demasiado, a mí es una película que me gusta bastante, el padre de Encuentros en la tercera fase es un padre que abandona a su familia por ir detrás de los alienígenas. Sí, y les grita y se encierra en su casa haciendo la montaña esta de donde va a encontrar a los alienígenas, y eso es una cosa recurrente que tiene Spielberg al principio, y yo creo que más o menos incluso hasta Parque Jurásico, cuando ya empieza a tener la figura del padre, Sam Neill, el que hace de doctor, no me acuerdo el nombre ahora del de Parque Jurásico, pero en cierta parte de la película adopta a los dos niños cuando se quedan atrapados en el parque, y ahí ya es una figura de padre más benévolo porque él ya había sido padre. Entonces ya cambia la figura de su padre ausente y ese padre malo, que lo vemos muy reflejado aquí, con ese padre ausente que se ha ido con su novia, pretendemos que con su novia porque habla de que se va a México, y es la figura de ese niño abandonado por su padre. Lo que no creemos es que nunca Spielberg pensó en lo que iba a ganar mundialmente. El presupuesto fue alrededor de 10,5 millones, más o menos, si no me equivoco, y recaudó
pues recaudó más o menos, ha recaudado a nivel mundial unos 792 millones de dólares. Estamos hablando que ha hecho 70 veces más de... Pero esta recaudación solo es taquilla. En esa época no había merchandising, esas cositas que había, Hablamos o también... de recaudación de taquilla. Madre mía. No merchandising y demás, que tampoco yo sé si... Muñecos, no sé si es en esa época... Sí, de hecho, si te fijas, a una parte de la película de E.T., cuando está dentro E.T. del armario que hay entre la habitación de Elliot y su hermana, aparece E.T. cuando está su madre buscando en el armario, aparece E.T. así como un muñeco. Sí. Es claramente un muñeco hecho para vender, porque es muy, muy achuchable. Pero yo creo que donde más ha ganado esta película no solo es en cine, sino luego también en vídeo. Esta película es, no sé si es de las más taquilleras que tiene Steven Spielberg, porque Steven Spielberg es el director que más récords de taquilla tiene. De hecho, esta película superó en taquilla, pero muy holgadamente, a La Guerra de las Galaxias, que era la que le precedía, y se quedó como primera de taquilla hasta que no estrenó Parque Jurásico. O sea, estamos hablando que esta película hizo muchísimo más, sobre todo con el presupuesto y con lo que se gastaron. Sí, es lo que te comento. Yo creo que en la época en la que yo iba al cine... no era habitual tanto ir al cine como ahora. Tú ahora, ¿quién no va al cine? En aquella época era como un premio el que ibas al cine una vez, pues yo qué sé, una vez al año, una vez a los 3 meses. Y nosotros fuimos pues al poco de estrenarse. Y es que eso no había entrada. O sea, que eso es algo que en aquella época yo creo que La Guerra de las Galaxias, porque lo recuerdo por mis hermanos que también lo contaban, y alguna más. De llegar y decir, es que llegas con tiempo, porque además en aquella época nuestros padres no nos llevaban ahí corriendo, sino con tiempo, y decir, no, es que ya no hay entradas. Además, nosotros nos quedamos como diciendo, pero ¿cómo? Si esto no nos lo esperamos. Y creo que me fui a ver Tron. Tron, me lo has dicho muchas veces. Tron, que no voy a decir nada de Tron. Peliculón. Yo sí, pero para mi edad en aquella época no era Tron. Entonces, sí. Pues... Porque luego sí que es verdad que yo iba a ver otras películas, Gremlins, cosas así... Y nunca me he encontrado eso, ni luego con mis hermanos. Yo tuve la suerte de que un hermano trabajó muy pronto y me llevaba más al cine, y jamás me he encontrado eso de llegar a un sitio con tiempo y no tener, salvo con E.T. De hecho, esta película en España, en Estados Unidos se estrena en junio, porque claro, ahora estamos acostumbrados a que las películas lleguen el mismo día. Claro. Esta película llega un viernes, un 11 de junio del 82, y posteriormente llega a España el 6 de diciembre del 82, o sea, el 6 de diciembre del año. Pero claro, en aquella época no había internet, no conocíamos nada, solo sabíamos que era lo que había en los carteles, lo poquito que se veía en lo que es el tráiler que te ponían y poco más. Eso te iba a decir, digo, yo no recuerdo verano cuando fui a ver la película, claro, era en diciembre. Fijaros que a mí me gustaría que nuestros hijos recordasen estas cosas como yo las recuerdo. Claro, fue mi primera película. Yo no sé si Gabriel ni Sara se van a acordar de la primera película que vieron porque eran súper pequeños, pero yo me acuerdo. Por eso cuando has dicho en junio, digo, no, yo iba abrigada. Me acuerdo además de esperar en la cola y decir, claro, sería en diciembre, enero. Tenías 7 años cuando claro, la viste. Sí. Recién cumplidos. Sí. Bueno, pues gran parte de ese presupuesto, de esos 10 millones y medio, se lo lleva la creación de los E.T. E.T. no solo había un E.T., había muchos E.T., dependiendo del plano donde estuvieran o que se enfocase. Y el creador de este fue Carlo Rambaldi, que es un artista de efectos especiales italiano, muy famoso porque no solo diseñó lo que es el personaje de E.T., sino que además fue el que diseñó los Alien de Encuentros a Tercera Fase, y además la cabeza de la figura mecánica de Alien, la cabeza de ese Alien que de la primera película de Ridley Scott, fue su diseño. Y ganó el Oscar tanto por Alien como en este caso por E.T., que es de verdad que es un diseño que ahora mismo lo hemos visto hace 2 semanas con nuestros hijos y sigue siendo un diseño que te lo sigues creyendo porque es un efecto práctico. Ellos veían al muñeco, el muñeco estaba allí con ellos. No era, bueno, tú imagínate que esto es un trozo, una pelotita verde y aquí está el alien, aquí está E.T., ¿no? Ellos lo veían, lo tocaban, estaban con ellos. Ahora contaremos qué le pasaba a los niños con ese alien y era una cosa que podías tocar. Se diseñaron varios. Se diseñó que se le extendía la cabeza, se diseñó una cabeza más grande para los primeros planos. El diseño de los ojos, Kathleen Kennedy, que es una de las productoras de la película, la famosa Kathleen Kennedy de todo lo que es Star Wars, visitó un instituto especialista en ojos para que el realismo del ojo fuese lo mayor posible, para que fuese lo más detallado posible, porque se quería dar a las partes más visibles
todo el detalle posible. Por ejemplo, no solo había una persona manejando, dependiendo cuál era, había titiriteros, había gente dentro, había unos niños dentro, había un niño... Pero eso que se escuchó, porque yo lo escuchaba que nunca supe si era verdad o no, dentro de T, en algunos momentos había una persona de talla bajita, ¿no? Había 2 personas de talla baja y luego había un niño que había nacido sin piernas. Eso es que no lo sabía. Sí, era un niño que había nacido sin piernas y que sabía moverse con las manos, lo que querían era... Y era cuando se va moviendo en la escena de Halloween que va disfrazado, ahí va el niño moviéndose. Y también cuando está en la cocina. Cuando el niño se cae, también está en esa escena. Que se cae borracho. Se cae borracho es ese niño. Y luego, dependiendo de si tenían que interactuar con los niños, lo que tenían, todo lo que es el estudio donde se grabó la casa, estaba elevado y los marionetistas estaban debajo. Tipo como se hacía Barrio Sésamo. Sí, que estaban no debajo se veían. Y ellos lo tenían que ver con monitores. No sé, la verdad es que tú ahora ves la película y, hombre, claro, a día de hoy habría muchas más cosas. Pero no pierde esa sensación de credibilidad y de realismo. Claro. Porque, por ejemplo, vemos otra... Bueno, nuestros hijos es que en eso no son niños que digan, jajaja, parece un muñeco, pero no lo pierde. Porque, por ejemplo, ves La princesa prometida y cuando les atacan las ratas o los monstruos o tal, dices, esto ya como que, se nota, pues eso, que aquí es un poco la trampa. Pero cuando ves ET es como que, vale, podría ser mejor, obviamente, pero está muy bien, o sea, no pierdes esa frescura, esa credibilidad en que es un muñeco, no, para nada. Yo no creo que pueda estar mejor porque lo que sí que tienen los efectos prácticos es que permanecen porque los estás viendo. ¿Qué pasa en las escenas de Parque Jurásico? Parque Jurásico tiene 2 grandes partes, que es la parte CGI, que estaba muy bien para la época, estamos hablando de una película del 95, 94, por ahí, no me acuerdo ahora mismo. Y tiene la parte práctica. La parte práctica, cuando sale el Tiranosaurio Rex y ves al Tiranosaurio Rex que estaba allí, esa parte perdura mejor que todo lo que es la parte infográfica. Hace poco tú has visto, por ejemplo, Gremlins, y los Gremlins molan y están bien porque son muñecos que están ahí, se mueven. Todos los efectos digitales tienden a... perder autenticidad con el paso del tiempo, ¿no? Claro, porque ahora mismo piensas en los mejores efectos. Por ejemplo, Parque Jurásico, cuando salen los dinosaurios te quedas embobado, pero los ves ahora y dices, es que parecen de Spectrum, parecen mal hechos, claro, pero porque es que la tecnología empieza tanto. Ahora cuando ves Transformers, que ves unos robots haciendo de todo y pues, la última demo que ha salido de Matrix y demás cosas, ves unos gráficos impresionantes. Pues eso nos parecerá desfasado dentro de 15 años. Y lo que has estado investigando también, que es que el rostro de la criatura fue inspirado en otros rostros. Sí, para crear el rostro querían un rostro amable. Claro, ellos no querían dar una expresión de gente mala, querían ser un rostro amable. Y juntaron sobre todo 3 caras. Carl Sandburg, que no sé quién es, pero sí que se fijaron mucho en Albert Einstein y Ernest Hemingway. Fíjate, yo de Albert Einstein cuesta, pero puedo ver algo. Pero de Ernest Hemingway, vamos, yo es que no pensaba... Claro, esta gente va más allá, son genios. Yo es que me había pensado que se me habían inspirado en una tortuga. Claro, o sea, es que en otra de las cosas que se inspiran mucho es en una tortuga grande, en un galápago. Pero nunca pensé que se habían inspirado. Pero ahora lo piensas y dices, bueno, alguno así... También yo creo que tenemos que destacar, sobre todo, más en esta película, en otras yo creo que también, pero más en esta, el trabajo que hace John Williams. John Williams venía de hacer la banda sonora de Star Wars, de Tiburón, había ya trabajado con Steven Spielberg, y aquí justamente tienes que tener una música que sea amable. Pero a la par tienes que tener una música que te dé miedo, porque diferenciamos claramente cuando salen los niños, todo luminoso, unos tonos cálidos, la habitación de Elliot es muy luminosa, es muy amarilla, muy naranja, pero cuando salen todos los personajes malvados, estos agentes del gobierno sin rostro, son negros, son entre bruma, el que está en la furgoneta está fumando... Y esa música tiene que ser muy diferente a la que teníamos con ET. La música de ET es alegre, es vivaracha, nos da ternura. Y la otra música, a mí me recuerda mucho la música de los malos a la música del Imperio. De hecho, a ver, siempre se la ha criticado John Williams, que tú no sabes reconocer la diferencia entre la banda sonora de la Guerra de las Galaxias y la de Superman. Es normal, ¿no? Es un artista que ha hecho un montón de bandas sonoras y algo tiene que haber de trasvase. En esta yo percibo la sensación de estar con el Imperio. O sea, que cuando salen los malos sale el Imperio y cuando sale ET sale algo divertido. Y sobre todo el leitmotiv de esta película, que es cuando Elliot y ET vuelan por delante de la luna, que luego se convertiría en el logo de Amblin,
la productora de Steven Spielberg, esa partitura es mítica. Es muy bonita. Uh-huh. Bueno, pues tiene una anécdota porque la persecución final de los niños es una canción de 17 minutos. Toda la parte final son 17 minutos de melodía. Entonces la tenía que grabar viendo las escenas y no conseguía la sincronización perfecta. Entonces Steven Spielberg se acercó a John Williams y le dijo, mira, tú grábala las veces que tú quieras. 3, 4 veces a tu ritmo. Que no te preocupes, que ya editaré yo la película para que case exactamente con la música. Y eso normalmente eso no se hace al revés. Es el que está ahí haciendo la conducción de la orquesta el que tiene que asimilarse a la escena. Y era tanto la devoción que le tenía de John Williams que Steven Spielberg pues montó esa escena para que la música quedase perfecta. La verdad que la película está súper cuidada. Uh-huh. Súper cuidada, o sea, como que normalmente Spielberg pone el alma en casi todas las películas, pero esta no sé, tiene un especial mimo. Desde, por ejemplo, que los actores que interpretan a los doctores que salvan al extraterrestre no son actores, sino son médicos reales. Uh-huh. Entonces está hecha con mucho cariño. Es como si Spielberg quisiera que esa película tuviera un componente emocional, infantil, los niños disfrutaran, viera el mundo de los niños, y la realidad, porque de hecho a mí me llama mucho la atención y yo es que me siento un poco identificada con la madre, o sea, E.T. está pululando por la casa y no le pillan. Y la niña le dice, de eso es que vas tú como loca haciendo las cosas de la casa, y yo me siento identificada. Yo digo, es que a mí me pasaría, o sea, no son esas pelis que dices, no, ¿cómo va a ser esto? O como por ejemplo cuando Superman se pone las gafas y se las quita, que dices, joder, madre, nadie se da cuenta. Es que aquí dices, no, es que yo podría ser esa madre perfectamente, que estoy, vale, sí, hija, que sí, que no sé qué, vale, sí, no sé qué, tal, y no me doy cuenta de que tengo un extraterrestre en mi casa. Entonces, yo creo que también ahí volvemos a lo de siempre. Spielberg le debió marcar mucho el divorcio de sus padres y es como los mayores están en su bola, se están perdiendo un montón de cosas, a veces no hacen caso, el caso que debieran desde un punto de vista de los niños, pero ya no porque los atiendan o no los atiendan, que no va por ahí, sino de vivir en su mundo. Y la madre es que ni se da cuenta, hasta ahí te habla, y la madre, como está encima en ese momento, con el teléfono, hablando con el director, es que ni se entera. Pero es que a mí me pasaría igual. A mí me llaman por teléfonos y mis hijos, al menos que se hayan abierto la cabeza, pues a lo mejor es que tampoco me entero. Uh-huh. O sea, es como... Y fijaros los años que ha pasado de la película. Uh-huh. Y lo que está diciendo en ese momento. Y eso se traslada al día de hoy con creces. Y es que las madres de antes, no todas generalmente, no voy a decir, pero es verdad que claro, tenían muchos más hijos, tenían mucho más... Y más pues esta familia que no tiene padre. Es una madre que está sobrepasada por la situación. Lo vemos cuando Elliot le dice que su padre está en México, la madre no sabemos exactamente cuándo es el divorcio, creemos que es hace poco, por lo que nos da la película, pero la madre está completamente sobrepasada por todo lo que le está sucediendo. Y no solo eso, lo que quería Spielberg era que la familia, como tú bien dices, sea lo más realista posible. Los niños tenían que ser reales, no tenían que ser unos niños estereotipos, tal, no. Aquí la niña tiene una imaginación desbordante, heredada mucho de Drew Barrymore, que tenía una imaginación. De hecho, ganó el papel porque le empezó a contar a Spielberg fantasías suyas de que era la dueña o que era la jefa de un grupo punk y que cantaban y le encantó. Elliot es el niño en mitad de toda la familia. Es el que más está viviendo la pérdida del padre, porque Drew es... La pequeña y el otro mayor, el hueco. Es la más pequeña, el mayor ya tiene 16 años o por ahí, ya, bueno. Entonces... Todos y cada uno tienen su personalidad, tienen su forma de ser, son niños reales, tienen sus cosas. Por ejemplo, cuando están en la escena de que están jugando los hermanos al Dungeons and Dragons al rol, y él se quiere ver metido dentro de eso, le dicen, vete a por la pizza. Y el tío, pues no quiero, pero me voy a por la pizza. Es una familia que está muy bien hecho y que todos los detalles están perfectamente puestos. A mí me gustan este tipo de películas porque ves cómo era la sociedad en aquella época, que tampoco hace tanto tiempo. Bueno, es decir, los 80 ya claro, llovido, ¿eh? Bueno, a mí no me parece tanto tiempo, pero ves cómo lo que dices tú, o sea, tú ahora mismo, cómo esos mayores trataban así al mediano, y no era tratarle mal, es que te trataban así. Uh-huh. Y es que es verdad, yo que soy de una familia numerosa, es así. A día de hoy, pues a lo mejor estarías ahí, no, déjale, no sé qué, no hagas esto, tal. Y como al propio Elliot se burlaban
de él y los amigos mayores de su hermano. Que eso a día de hoy pues dirá, joder, a ver cómo esto va encauzado, a ver si va a ser... Y es que eso era así. Y a mí lo que me llamó mucho la atención era cuando Elliot se pone malo, o simula, bueno, simula, no se pone, simula que está malo, como la madre dice, bueno, hijo, pues te quedas aquí que yo me voy. Digo, ¿pero eso sería real en Estados Unidos? Vamos, que no sé, y debía ser real, porque si no, no iba a sacar eso en la película. Uh-huh. La madre no podía, pues cuestiones económicas, y tú te quedas solo y ya está, ¿qué le vamos a hacer? Si te parece, vamos a repasar un poquito el reparto antes de seguir, y así pues vamos viendo quién interpretaba estas películas. Tenemos como personaje principal a Elliot, que es, como hemos dicho, el niño mediano de la familia, que está interpretado por Henry Thomas, que es un actor que no se ha prodigado mucho, sí que ha salido en varias películas como secundario, pero no se ha prodigado mucho. La verdad es que es una persona que o a lo mejor se encasilló demasiado en E.T., ahora ya ha cambiado bastante la fisionomía de él, y ya más o menos cuando le ves no lo puedes reconocer. Pero te voy a decir un momento en qué películas ha estado, porque sí que ha estado en películas interesantes. Pero ejemplo, nunca ha sido a lo mejor un protagonista en una peli importante, sí, de una que... por ejemplo, sale como secundario en Doctor Sueño, es en la verdad, segunda parte de Resplandor. Sí. Es verdad. Por ejemplo, en los juegos, en Gerald's Game, a ver, más que por aquí. En Guns of New York. Sí, pero sí que es un... Tiene más películas aquí. Sí, él sí que ha salido en películas. Pero es curioso que en la época en la que fue y el protagonismo que tuvo en E.T., luego no lo volvía a coger nadie con todas las películas adolescentes ochenteras y de los 90 que ha habido. ¿Ya? Porque es verdad que hay otros jóvenes que ahora mismo... pues que los ves que van saliendo en muchas. Yo recuerdo algunos de los Goonies que siguen saliendo en otras películas, de los Boys también, o sea, que ves que hay algunos que se van repitiendo, pero él, fíjate, sí. No. Bueno, pues peor, por ejemplo, es su hermano. Su hermano es interpretado por Robert McNaughton, que no hizo nada más después de esto. Salió en algunas cosas de televisión, hizo un poquito de teatro y, por ejemplo, es cartero en Estados Unidos. O sea, es una persona que no se ha visto continuada. Tenemos, por ejemplo, como hermana de Elliot, tenemos a Gertie, que está interpretada por Drew Barrymore en su primer papel. Tenía 6 años cuando interpretó este papel y luego tuvo muchos problemas con las drogas. Hizo también Ojos de Fuego, por de Stephen King. Tuvo muchos problemas con las drogas. Lo consiguió ahora mismo sobrepasarse a eso. Y ahora pues es actriz, productora, hemos visto en varias comedias románticas con Adam Sandler, en Los Ángeles de Charlie, sí que ha tenido continuación. Luego, por ejemplo, a la madre, a Mary, tenemos a Dee Wallace, que es una actriz, vamos, ha hecho cientos de películas esta mujer, entre ellas, por ejemplo, hay una que te gusta mucho. Aullidos. Y tenemos también como Kiss, que ahora luego hablaremos del personaje de Kiss, que está interpretado por Peter Coyote, que es otro actor... muy reconocido por actor secundario, porque su cara pues es muy reconocible y ha salido también en bastantes películas. De hecho, ha hecho alguna con Almodóvar, que fue Kika, por ejemplo. ¿Sale en Kika? En Kika, sí. Y también lo hemos podido ver, por ejemplo, en Erin Brockovich, entre otras. Es un actor en la serie de Los 4400, también ha salido. Es un actor muy reconocido. Y luego el resto pues son actores secundarios que no tienen así mayor importancia. Voy a destacar a la niña que besa a Elliot, que es Erika Eleniak, que es de Los Vigilantes de la Playa. Y bueno, era un crush que tenía yo, una chica muy guapa y un crush que tenía yo. Bueno, seguimos con los datos de la película. Sí, luego es volver un poco a insistir el hecho de la película para los niños. La película está hecha desde la perspectiva de un niño, como si el que contara la película estuviese a la misma altura que los niños. De hecho, los adultos, que eso luego lo comentamos también con los peques. Coméntalo ahora. Bueno, pues que no... Los adultos yo no me di cuenta de que... O sea, sí me di cuenta que el malo, por decirlo de alguna manera, el de las llaves, no salía a la cara hasta que al final ya un poco es el desenlace, hace su papel. Pero yo no me había dado cuenta que no sale ningún otro adulto salvo la madre. Yo no me había fijado hasta que Juan Ángel me lo comentó, porque yo pensaba que a veces que había salido el profe, y es verdad que luego empiezas a recordar y dices, verdad, la cara no sale. Es que lo que intenta él es que los adultos no tienen rostro, porque como tú bien dices, toda la perspectiva de la película está hecha a la altura de Elliot, está a una altura de 9 años. Entonces, tú cómo ves cuando eres un niño, si no subes la cabeza, les ves de cintura para arriba. Entonces, es lo que quería. Además quería enfatizar el hecho de que los adultos
no tienen rostro. Es un mal que circula alrededor del mundo de los niños. Porque básicamente hay dos cosas de ET que se le han achacado muchas veces. Una de ellas es que es una especie de rehecho muy basada en la figura de Peter Pan. ¿Por qué? Porque los niños forman el mundo de la magia, los niños ven las cosas, los niños ven a ET, los adultos no lo ven. No lo ven cuando están en el bosque, ET aparece por ahí y no se ve. Fíjate, y la madre tampoco ve a ET, aunque sea parte de los niños, porque la madre, entre comillas, es como si fuese un niño. Sí le vemos la cara, como tú dices, pero los adultos no. Hemos perdido la magia. Yo no lo achaco a la magia, lo achaco a la rutina del día a día. Bueno. Los mayores nos dejamos llevar por obligaciones y no disfrutamos del momento como los niños, ni vemos más allá. Esto es un poco como aquel violinista que tocó tan famoso que lo descubrió también un niño, ¿no? O lo descubrió, no me acuerdo, o una persona solo, un violinista muy famoso que se puso a tocar en el metro. Sí. Y vamos todos con prisa y es esa persona que se fija, claro, la madre en ese momento pues estaba a su historia, que era sobrevivir en ese momento del divorcio, lo que sea. Entonces los niños, pues sí. De hecho, a los adultos se les ve la cara, a salvo a Kiss, que sí que se le ve antes de que muera ET, pero a los adultos se les ve la cara una vez que muere ET. Cuando ET ha muerto es cuando los médicos se quitan las máscaras, cuando se quitan esto, cuando empiezan a desmontar todo lo que han montado en su casa, como ese hospital improvisado. Pero antes no. Y luego cuando ET revive, una vez que ya Elliot ha sido desvinculado de esa magia, de ese ser, ya sí que se les ve. Ya sí que aparecen, cuando les persiguen y todo eso, aparecen caras, aparecen rostros. Salvo Kiss, que nos cuenta su historia, ¿no? Nos cuenta que él es un creyente, él es una persona que desde pequeño quería conocer a los extraterrestres. Quizás la gente del gobierno lo quieran para investigar con ET, que es lo que se supone que quieren de ET. Hacer luego, sí. Y Kiss no, Kiss quiere ver al extraterrestre o saber que existen. Sí, porque luego es un malo dulcificado, es decir, él podía haber evitado cuando ET se fuera, o podía haber complicado más la trama, pero no, él acompaña a la madre y a la hermana para despedirse de ET porque, claro, también él es parte, él también quiere disfrutar de ese momento. Y si te fijas, la unión que tienen ET y Elliot es clara simplemente ya, no solo en que lo encuentra y confía ET en Elliot. Ya para empezar, ET son la primera letra y última letra de Elliot. Y luego, además, Elliot y ET, por así decirlo, están perdidos. Son dos seres aislados. Sí. Elliot es el mediano de la casa al que nadie le hace caso y ET está abandonado por su familia. Entonces, sí, además, se tienen el uno al otro. Luego en el cole o en otros ámbitos no salen unos amigos especiales. Siempre son los amigos de su hermano, sí. Que encima, claro, al ser mayores, pues a él tampoco le hacían mucho caso. Y de hecho, un poco como que ET o la borrachera le da la fuerza para besar a la chica. Y la otra referencia que se ha achacado mucho a ET es la gran referencia cristiana que tiene. Sí. Madre mía, yo sí, las cosas... De hecho, por ejemplo, el póster promocional de ET es el dedo de ET con el dedo de Elliot, que está basado en lo que es la Capilla Sixtina. Sí, y ET es un personaje que baja del cielo, se sacrifica por Elliot y revive. No sé, sí, pero vamos, no sé. Buf. ¿Tú qué piensas? ¿Tú le ves esa...? No sé, es que no, a mí esa interpretación no me convence. O sea, que no me tiene que convencer o dejar de convencer, pero no sé, me gusta más la otra, la del mundo del niño, el homenaje al mundo del niño, el homenaje también a despertar a los adultos, ante que nos estamos perdiendo muchas cosas de la vida y muchas cosas de los niños y muchas cosas de nuestros hijos. Yo sobre todo, además de todo eso, no. Yo le veo sobre todo que es una gran oda a la amistad. A la amistad entre dos personas, sí, entre ET y Elliot. Sí. Se vuelven amigos por las circunstancias de un ser que se ha perdido. Luego lo hablamos también, no sé si lo grabamos con los niños, o eso que ET se ha perdido, por así decirlo, en un centro comercial. Es el niño que se ha perdido, que no encuentra a su familia y hay alguien que le ayuda a estar allí y a que encuentre a su familia, llamando por teléfono. Es que fíjate, antes que todo lo del tema religioso, vería, bueno, yo siempre lo enfoco a mi ámbito, el amor por encima del todo, por encima de la diversidad. Son dos seres completamente diferentes, de planetas y de mundos diferentes, pero como son tan puros de corazón, lo que intentan es ayudarse el uno al otro, sin pedir nada a cambio. Sí, de hecho, ET, por ejemplo, se sacrifica. Claro, sin pedir nada a cambio. Entonces es el amor
o la amistad o el sentimiento que quieras, pero sin prejuicios. Ujú. Porque con eso juega también Spielberg. Sí. El extraterrestre ya tiene un prejuicio, una connotación negativa. Y de hecho la madre, cuando ve al extraterrestre, lo primero que piensa es: Oscua, Vámonos, le va a hacer daño a mi hijo, sí, sí. vámonos, que a mí me deja como... Pobrecito, no le dejes tampoco al solo, si él no tiene la culpa. Pero claro, es verdad que una madre en ese momento la protección, Ujú. pero es como los humanos ponemos prejuicios, los niños no. Claro. Y de hecho, E.T. asume morir, se sacrifica para que Elliot viva, porque como podemos ver, tanto E.T. como Elliot se van muriendo poco a poco, Y hasta ese que es de el- repente llega un momento en que E.T. se separa de Elliot para que Elliot no muera, y él sí. Entonces es el sacrificio que hace por una persona, como dices tú, que sin ningún tipo de afectarle nada más que la amistad y ayudar a alguien que estaba solo. Es que además, piénsalo, si al extraterrestre hubiese encontrado un adulto, que antes he dicho humanos, me refiero a adultos, ¿hubiese tenido esa reacción? Yo creo que no. 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 Es lo que queda siempre alrededor de la película, que es que lo están buscando para estudiarlo, para hacerle pero daño. es que tú mismo lo encuentras y sales corriendo. O sea, la Ujú. pureza de un niño... Lo que hace la madre. Claro, la En la pureza de escena un más niño... terrible de la sí, película, porque esa escena a sí. mí me pone los pelos de punta. Sí. Ves más que ahí ves perfectamente lo bien hecho que está el alien, que te das cuenta que lo está pasando mal. El niño está malo, está sudando, pero el alien está pálido, También fatal. se le está escamando la piel y se queda en el frío suelo tirado. Mm. Y la madre se lo lleva porque dice, le van a hacer algo a mis hijos. Cuando dice, no, mamá, si no quiere Sí, hacerte no, daño. Los tres además le dicen lo mismo. Sí, todos. Y es cuando entran ya los malos, los adultos a la casa y la montan como un hospital. Eso fue muy importante para Steven Spielberg porque él lo que quería era que se invadiese la casa de la familia, se pusieran plásticos. Eso se lo vio en un aeropuerto. Me parece que era el aeropuerto de Londres o el de Los Ángeles, uno de esos dos aeropuertos. Él estaba viajando y estaban arreglándolo y tenían los plásticos, tenían que pasar por tubos y dijo, esto es lo que quiero para la película. Quiero que la casa de esta familia se vea invadida y se vea aislada y lo vemos como montan todo ese espectáculo de plástico y de estructuras para que la familia se vea aislada. Una cosa interesante del rodaje, que normalmente las películas se ruedan pues como toca. Quiero decir, las escenas se ruedan para que la producción sea lo más barata posible. Y aquí Spielberg tenía claro desde el inicio que no tenía que ser así. El film se tenía que rodar en orden cronológico. ¿Por qué? Porque los niños tenían que tener al alien desde que a E.T. desde que se inicia y que al final del todo, la última escena, era la última que se iba a grabar, era la despedida de E.T., y tenían que sentir los sentimientos y estaban todos acongojados y estaban todos con el corazón en un puño, como nos sentimos nosotros al verla, porque no iban a ver más a E.T., porque a los niños, sobre todo a Drew Barrymore, que era la más pequeña, le hicieron ver que eso era un ser real, era un extraterrestre. Todo lo que hicieron alrededor, los niños solo veían al muñeco, solo veían a E.T., cuando tenían que grabar, no veían nunca a los técnicos que lo manejaban, todo eso estaba debajo de una estructura, para que para ellos fuese siempre lo que es la mayor sorpresa, y por eso se rodó en orden cronológico, para que toda la emoción que fuese desde el inicio hasta el final fuese lo más real posible. Y ninguno de los dos, tanto el hermano mayor como la pequeña, sabían cómo era E.T. Sí, sí. O sea, que esa reacción fue la real. Sí, porque querían que fuese lo más pura posible. No le habían dicho nada y cuando entra en la habitación el hermano y la hermana, el hermano lo ve y se echa para atrás porque dijo, coño, ¿qué es esto? Y él había soltado las estanterías para que cuando se apoyase un poco se cayeran y claro, toda la reacción de, ostras, y el grito de Herdy, ese es el grito real porque ella no lo había visto y de repente ve cómo se sube la cabeza y está ahí y gritó porque sintió un miedo al verlo. Sí. Que eso está muy bien porque consigues unas reacciones mucho mejores. Mucho por ejemplo, más reales, más auténticas, que es lo que quiere él crear. Eso se ha hecho en muchísimas películas. Steven Spielberg posiblemente a lo mejor lo inventó en esta, pero por ejemplo en La jungla de cristal, en la última escena, cuando el malo cae al vacío, él sabía que iba a caer, pero no cayó cuando lo iban a decir. Cayó de repente y claro, la cara de pánico cuando te caes, pues es real. Y eso ayuda mucho a que los niños fuese lo más real. Y Elliot fue el primero que lo vio y tuvo que guardar silencio, tuvo que no decir nada para no levantar la sorpresa, decir, ¡ostras, qué bien! Fíjate lo que han hecho. Para que todo fuese lo más real posible. Autenticidad. Sí.
es lo que quiere transmitir, como la de los niños. ¿Ves? Yo lo veo ahí más la autenticidad de un niño. Un niño, sobre todo tan pequeño, no tiene ese picaresca, ese disimulo, salvo que tú le indiques antes que la tiene que tener. Entonces, yo creo que esta película, lo bonito de E.T., primero que es atemporal, o sea, da igual que dentro de 20 años la vea quien la vea, porque es auténtica. Sí, porque por mucho que tú veas una película de los 80, que es una película de esa época, otras te pueden llamar más la atención, ves cosas en la tele. Aquí te llaman la atención muy poquitas cosas. Porque aquí se siente la peli. Y por lo que estás diciendo tú, porque no está hecha para que sea del 80, es para que sea para siempre. Es una película que la puedes ver ahora o la puedes ver dentro de 20 años, que va a seguir siendo igual. Vas a ver coches más o menos modernos, ropa más o menos rara, pero lo que te importa es todo lo que te está contando, toda la historia de sentimientos que está dentro de la película. De hecho, esta película ganó 4 premios Oscar. Ganó a la mejor música, al mejor sonido, a los mejores efectos sonoros y a los mejores efectos especiales, que ya hemos dicho antes por la cabeza. Y obtuvo otras 3 nominaciones: a la mejor película, al mejor director, mejor guión original, que ya hemos dicho que es de Melissa Mathison, y a la mejor fotografía. ¿No ganó a la mejor película? No, y al mejor montaje ganó Gandhi. Y el director de Gandhi dijo que estaba seguro que no iba a ganar su película, que iba a ganar E.T., porque su película era ramplona y E.T. apelaba a lo que tú estás diciendo, a los sentimientos y a cosas que su película no podía llegar. Pero ganó no la he Gandhi. Visto, no puedo. Lo que sí que ganó en el 83 fue el Globo de Oro a la mejor película dramática. Hombre, es un peliculón. Pero vamos, yo creo que ya algo más que contar, tampoco quiero aburrir a... Sí, voy a contar unas poquitas cosas, que es que esta película se rumoreó que iba a haber una segunda parte. Sí que ha habido un par de veces que tanto Spielberg y Mathison, como luego alguna vez Drew Barrymore hablando con Spielberg, sí que se propuso hacer una secuela, pero claro, el problema de la secuela es que romperías todo lo que te habían contado en la primera y por eso dijo Spielberg que no haría otra cosa que estirpar la originalidad de su virginidad. Claro, perdería la autenticidad de la primera, la magia. No. Sí, porque se había dicho que iba una que se iba a llamar Terrores Nocturnos, que iban a venir unos aliens malos a la Tierra y secuestrar a Elliot y que iba a venir E.T., y al final no. Sí que ha habido algún libro, hubo una especie de corto para la televisión que sí que salió Elliot, que ya era mayor, y venía E.T. otra vez a visitar a su familia, pero bueno, como segunda parte no ha habido nada. Y bueno, y gracias a Dios. Y lo que vemos en la película, por ejemplo, es algunas cosas curiosas, como por ejemplo cuando está E.T. vestido de fantasma, que se va paseando y vemos a Yoda, que dice mi casa. Bueno, pues años después, en el 99, E.T. o sus primos aparecen en La amenaza fantasma. Aparecen en una discusión que hay en el Senado. Ahí al fondo se ven 3 bichitos como E.T. Qué Entonces bueno. fue el pago que le hizo George Lucas a Steven Spielberg, porque por eso, en un pase privado que le hizo Spielberg a George Lucas, cuando vio la escena, pues George Lucas se rió y dijo, no te preocupes que te la devolveré. Y hay una cosa curiosa, en el 20 aniversario, ahora nos vamos a acercar ya al 40 aniversario. Madre mía. En el 22 hará 40 años del estreno de esta película. Qué viejos que son. Pues en el 20 aniversario hubo una edición especial que se pusieron alguna escena más, algunas cosas, y se quitaron toda la escena cuando van los niños, son perseguidos por la gente y les van a parar y salen apuntándoles con rifles y todo eso. Bueno, pues todas esas escenas se quitaron y pusieron en vez de rifles walkie-talkies. Pero es una cosa que Steven Spielberg tampoco quería, porque él lo que quería es ver que había una amenaza real contra los niños y contra E.T. Entonces es una edición que yo la he visto y, joder, no queda igual de bien el amenazarte con el walkie que te lo voy a tirar. La verdad es que no sé por qué lo hicieron. Bueno, sí, porque lo hicieron porque nos la cogemos con papel de fumar y todo nos da miedo. Y es una mierda. Y hay una curiosidad que no tiene que ver con la película, pero tiene que ver con los videojuegos. Este videojuego fue famosísimo, el videojuego de E.T. para Atari, ¿vale? Estamos hablando del 82, un juego en el que debías ayudar a E.T. a encontrar las 3 partes del teléfono, que estaba por ahí en el bosque, y te perseguía un policía para quitarte las partes del teléfono o un científico para capturarte. Bueno, pues este juego un juego normalmente se hace en varios meses, este juego se hizo en varias semanas, porque tenía que caer justo en Navidades. ¿Qué pasa? Que fue un juego desastroso, un juego horrible, unos bugs horribles, bueno,
se vendieron 5 millones de copias aproximadamente, de las cuales se devolvieron 4,5 millones. Hablo de números a grosso modo, ¿vale? A lo mejor me he pasado, pero para que os hagáis una idea, Atari, que era ¿Y cómo se devuelven copias? Porque no se vendieron. Porque tú comprabas el juego, tenía un error y lo devolvías y te devolvían el dinero y devolvían las copias. Entonces, esto lo que hizo fue cosechó un montón de críticas negativas. ¿Pero porque daba errores o porque no porque gustaba? Tenía muchos bugs, daba errores, no funcionaba bien, era un juego súper aburrido. Claro, el tío que lo hizo, hay un documental en Netflix que habla sobre este videojuego. Y este tío lo hizo porque dijo, sí, yo lo puedo hacer, pero no lo podía hacer, era imposible. De hecho, este videojuego se le ha dicho siempre que es el peor videojuego de la historia y que fue el que hizo que Atari se fuera a pique. No solo fue por culpa de este juego, pero tuvo muchísima culpa. Y se habían producido tantos cartuchos y no se vendieron que lo que hizo Atari le costaba más tenerlos almacenados en cualquier sitio que enterrarlos en el desierto. Entonces se fueron y los enterraron en el desierto, para que nunca más se supiera de ellos. Eso se creía que era una leyenda urbana, hasta que en el 2014, según parece ser, un equipo de excavación fue al sitio donde estaba enterrado y ahí se encontraron los juegos. Y este es uno de los juegos que marcaron un antes y un después en la historia de los videojuegos y casi hace que la historia de los videojuegos como tal se fuera a pique. No le pusieron el cariño y el cuidado que Spielberg al hacer la película. No. Pues no sé, yo creo que ya hemos hecho un repaso ahí a cosillas alrededor de la película. Ahora vamos a tener una segunda parte con nuestros peques, donde os van a explicar qué les ha parecido a ellos. Y volvemos ahora en un momentillo. Hasta ahora. Hasta ahora. Continuamos en nuestro recorrido por ETE y ahora se nos unen los dos miembros más jóvenes de la familia, que van a pasar ellos mismos a presentarse. Hola, soy Gabriel. Hola, soy Sara. Pues bueno, yo creo que lo primero de todo, antes de profundizar en la película, es que nos contéis qué os ha parecido la película, Sara. ¿Qué te pareció a ti, ETE? A mí me pareció bonita, porque es bonita. Pero no me gusta mucho la parte triste. A ver, ellos ahora están diciendo que les gustó la película, pero nada más acabar de ver la película, Sara se había pegado una panza a llorar. Gabriel, como es más mayor, intentó aguantar el tipo. Decían que no se la volviésemos a poner, que por qué le poníamos esas películas tan tristes. Ahora, con el paso del tiempo, pues ya se han dado cuenta, por lo que nos damos cuenta adultos, que es una película muy bonita. Lo primero de todo, la primera pregunta es ¿quién es ETE? ¿Quién es este personaje? Es un extraterrestre. ¿Y qué es lo que le pasa a ETE? Que se queda en la Tierra. Sí, porque él está en el bosque. ¿Y qué estaba buscando en el bosque? ¿Te acuerdas, Sara? Yo es que creo que no estaba buscando nada, que se despistó ahí observando y mirando, como hacéis vosotros cuando os decimos no os alejéis de nosotros y estáis en un centro comercial y estáis viendo las cosas. Pues yo creo que ET era jovencito y le pasó un poco igual. O que quería ver la ciudad. Uh-huh. También. Sí, porque hay una escena que sale viendo las luces de la ciudad. Entonces yo creo que se distrae viendo las luces y escuchando las cosas. Y aquí es cuando aparecen los malos, estos personajes que no vemos sus caras. ¿Y qué le pasa a ETE? Se queda ahí y se va a la nave, ¿verdad? Sí, se va a la nave, pero sin ETE. Claro. Y se queda solo en un mundo que no conoce, que es cuando os decimos a vosotros, cuidado en el centro comercial, no os perdáis. Pues él se queda en el planeta Tierra. Y Gabriel, ¿quién le encuentra? Elliot. Y bueno, ¿y cómo le encuentra, Sara? Con la casitos. Con la casitos, le pone como a vosotros, le pone ahí una trampa, ¿verdad? De gominolas. Sí. Y logra llevárselo a su casa. Sí. Oye, ¿y cómo es ETE? Con la cara redonda. Uh-huh. Con el cuello largo. Sí. ¿Y Gabriel, qué más? ¿Cómo es? Y como arrugoso. Es muy arrugado, ¿verdad? Parece que parece un garbancito metido en el agua. Sí. ¿Y cómo tiene los ojos? Muy grandes. Uh-huh. ¿Y qué más? Uh-huh. Y tiene mucho pelo, ¿no? ¡No! Y Elliot se queda en casa, finge estar malito para quedarse con ETE, y cuando llegan sus hermanos del colegio y se lo presenta, ¿qué pasa con sus hermanos? A ver, el mayor se queda
como una estatua. Y la pequeña se pone a gritar como... Esa escena, la niña no conocía a E.T., no se lo habían presentado antes, entonces es una escena que realmente refleja la sorpresa de la niña. La niña pega ese chillido de verdad, porque no se imaginaba que te fuera a ser así. Que dice la niña que los pies son feos. Sí, y también, ¿y qué pregunta la niña, Gabriel? Si es niño o niña. Y además dice que si va desnudo, ¿verdad? Que va desnudo. Sí. Y otra cosa, y a partir de aquí vemos que a Elliot y a E.T., ¿qué les pasa, Gabriel? A Elliot y a E.T. Que están conectados. Están conectados, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta que están conectados? Porque E.T. hace una cosa y Elliot para mí la hace. Sí, pero ¿qué hace, Sara? Que tú lo has dicho antes. Se bebe 6 latas o 4. Se bebe un montón de latas de cerveza. Sí. Y E.T. y Elliot se vuelven como borrachos. Sí. ¿Y dónde se vuelve borracho? ¿Qué le pasa? Cuando pasa eso, ¿dónde está Elliot? En el colegio. ¿Y qué le pasa? Pues que está borracho y se cae del asiento, ¿verdad? Y eructa. Y bueno, y durante toda la película ya hemos visto al principio de todo como hay unas personas malas que le siguen, pero el protagonista, el malo, ¿cómo sabemos qué es el malo? Porque no le vemos nunca las caras. ¿Cómo identificamos al malo? Porque tiene llaves. Tiene llaves, ¿verdad? Se llama Kiss. Y no le vemos la cara. Luego eso la veremos cuando un poquito más adelante. ¿Cómo sabes que se llama Kiss? Porque lleva unas llaves y en el guión original, para referirse al personaje que hace Peter Coyote, que es el actor, pone que es Kiss, porque lleva unas llaves, y Kiss es llaves en inglés. Aquí es cuando E.T. aprende a hablar y nos empieza a contar qué es lo que quiere hacer y de dónde viene. ¿Y qué es lo que quiere E.T.? Dice, mi casa, teléfono. Pues lo que quiere es hablar con su familia para que vengan a buscarle, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que hacen para que venga a buscarle, Gabriel? Un teléfono. Le hacen un teléfono intergaláctico, ¿verdad? Utilizan ahí unas sierras, utilizan unos paraguas, utilizan un juguete que es de poner nombres. O una antena. También una antena. Y aquí pasa una cosa, que es que Elliot se corta. Sí. ¿Quién le cura? E.T. ¿Y os acordáis en esa escena cómo le cura? Sí, tocándole con uno de sus dedos. Y bueno, cuando construyen el teléfono para llamar a su casa, ¿a dónde van a colocarlo? Al bosque. Y para llegar al bosque, Gabriel, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ir en bici. Ir en bici, pero están en mitad de una festividad que a nosotros nos gusta mucho. Halloween. Y entonces utilizan la fiesta de Halloween para poder llevar a E.T. a otro sitio. Sí. ¿Cómo visten a E.T.? De fantasma. ¿La madre piensa que es E.T. o qué pasa ahí? Que piensa que es la niña, pero no es la niña, es E.T. Que la niña está esperándoles en el bosque. Muy bien. Fíjate qué planes hacen los niños. Les está esperando con una bici para que se vaya Elliot y E.T. al bosque. Y aquí es una escena mítica de esta película, que es cuando Elliot y E.T. ¿Qué pasa, Gabriel? Están volando en la luna. Están volando y pasan por delante de la luna, ¿verdad? Sí. Sí. Oye, una cosa importante, a ver si os acordáis de esta escena. ¿Os acordáis cuando van a salir a pedir caramelos lo que hace la madre? ¿Qué hacemos también siempre nosotros? Coge una cámara de fotos y va a hacer una foto. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo hace la foto? ¿Os acordáis? Que E.T. se asusta. Se asusta y se cae. Y le tienen que levantar ahí, porque E.T. tiene unas patitas, ya lo ha dicho Sara antes, tiene unas patitas muy cortitas. Sí. Y anda así como un poquito raro, ¿verdad? Y también que he dicho los pies feos. Sí. Bueno, y cuando están en el bosque, Elliot y E.T. se quedan toda la noche en el bosque, y a partir de ahí, ¿qué le pasa a E.T.? Que se pone malito. Que se pone malito. Y ahí es cuando vuelve a casa y tenemos, para mí, una de las escenas más tristes. A mí esta es la escena más triste de toda la película, que es cuando por fin... Porque hasta ahora en la película la madre no se ha encontrado con E.T. ¿Os acordáis de la escena de cuando llega a casa y la hermana ve a E.T. pero la madre no, porque está todo el rato dando vueltas uno alrededor del otro? Esta es la primera escena que ve la madre a E.T. en el baño. Y ahí es cuando ya entran los malos en casa. ¿Cómo entran los malos en casa? Con un traje de astronauta. Un traje de astronauta, ¿verdad? Y empiezan a poner toda la casa llena ¿de qué?
Plástico. De plástico, como si fuera un hospital, ¿verdad? Porque claro, tenemos a Ete que está malito, tenemos a Helios que también está malito y los meten ahí dentro de un montón de cosas de plástico para protegerlos. Y aquí es cuando llega el momento que ahí Sara se puso a llorar como una loca. Antes de eso, me fijé que cuando vio a Ete, que estaba como en gris con Helio, que estaba malito, la madre no dijo nada de Ete, se fue corriendo a por su hijo y se lo bajó a las escaleras corriendo. Con miedo, ¿verdad? Porque tenía miedo. Y ahí Ete se queda solo en el baño. Y es cuando entra el astronauta. Y le coge. Sí. Y después ya cuando está... Pero Dime. creo que el astronauta que le ve es el que quería, es el que le gustaron los astronautas. Los extraterrestres. Bueno, no sabemos cuál, ¿eh? No sé, no me acuerdo yo de eso. Y aquí viene cuando Ete y Helios, ¿qué le pasa a Ete? Que se muere. Que se muere, Bueno, ¿verdad? casi. Casi, nos pensamos que ha muerto. Porque hay varias, aparte de que vemos que está ahí muerto y todo el mundo dice que ha muerto, hay otra parte de toda esta película que representa también a Ete, que es... Las flores. ¿Os acordáis que son unas flores que están ahí marchitas y Ete las toca y florecen otra vez, ¿verdad? Y aquí es cuando vemos, durante toda la película vamos viendo que las flores se les va cayendo las hojas, se van poniendo pochas, y aquí es cuando vemos que las flores están completamente muertas, ¿verdad? Pero, como ha dicho Sara, parece que ha muerto, pero al final no ha muerto y nos damos cuenta por dos razones. A ver, Sara, una razón. Vemos Las una cosa. flores. Las flores, ¿qué le pasa a las flores? Que reviven. Y también lo vemos, cariño, cuando... Cuando cierra la tapa Helio y sale su corazón rojo porque va a ir a su familia a recogerle. Yo creo que cuando tocó a las flores para revivirlas y tocó al niño para curarle, creo que fue con el mismo dedo. ¿Fue con el mismo dedo? Sí, puede ser, con el dedo que se iluminaba. Y yo creo que con ese dedo es el único dedo que puede curar. Puede ser. Puede ser. Pues mejor los demás hacen otras cosas. Y a él le da palabrota que ahora. Estás diciendo que el dedo de la palabra está que hará. Pero parece que cuando toca a alguien está conectado con esa persona, o con esa flor, o con esa planta. Como Helio, que está conectado a Ete. Y bueno, ahora ya que ha revivido, lo que quieren es llevarlo otra vez al bosque, quitárselo de esos seres malos que han estado intentando... Como matarle o secuestrarle o es que para que no estudien con él, lo que hacen es robar un coche y se van corriendo con los amigos del hermano de Elliot. Y aquí vemos una cosa a mí me parece súper chula, que es la persecución de las bicis. ¿A vosotros qué os pareció la persecución de las bicis? A mí me gusta mucho. Es súper molongi. Mola, ¿verdad? Y... Sí. Y cuando parece que ya los van a atrapar, porque al principio se van entre las casas, empiezan a salir por las cosas donde hay montaña y tierra, pero llega un momento en que parece que los van a atrapar y ¿qué volvemos a ver? Que Ete hace volar a las bicis. Hace volar a las bicis y se van volando hasta el bosque. Sí. Y aquí ya, ¿qué es lo que pasa al final de la película? Que se va Ete. Que se va Ete, ¿verdad? Oye, ¿y el malo al final, el de las llaves Kiss, es tan malo? No. ¿Por qué? Porque él lo único que quería era, desde los 10 años quería conocer a un extraterrestre, y también porque llevó a la madre con su hermana, con su hija, a referirse al extraterrestre. Uh-huh. Al final parece que no es un personaje tan malo, nos lo ponen como una especie de gris entre la inocencia de los niños y lo negrura que tiene toda esa representación del gobierno que quiere atrapar a Ete. Que ya en ese momento es cuando vemos la cara del malo. O sea, bueno, un poquito antes, cuando Ete muere, ¿no? Sí, cuando está hablando con Elliot y le dice todo lo que él ha querido siempre desde pequeño. Lo humanizamos un poquito. Bueno, Gabriel, tu parte favorito, cuéntanos. Tengo dos. Una que es cuando Ete se bebe 6 cervezas, Elliot está en el cole, se ve también se pone borracho igual que Ete y se pone borracho en el cole. Y Ete, cuando está borracho, ve una película. Y Elliot en el cole hace como si estuviera la película con la chica que le gusta. Se pone... Quiero recordar que la película que ve es la del hombre tranquilo. Sí, es esa, pero yo no la he visto. Pues es una película, vamos, genial. A mí me encanta. Sara, ¿y la tuya cuál ha sido? Espera, que me falta la segunda de Gabriel, perdón.
Que es cuando el profe le dice a la madre que tienen que ir a por su hijo porque está como borracho. Es cuando se encuentra las 6 latas de cerveza y se pone... y ve a Ete, la niña, y Ete habla y dice, la niña, sabe hablar. Y dice la madre, claro que sabe hablar, porque, refiriéndose a Elliot. Isabel, ¿la tuya? Tengo dos. Una cuando se beben las cervezas también y cuando reviven las flores. Qué bien, qué bonito. Ha comentado papá algo de los adultos, que no se ven a los adultos, pero no se ve al director, ahora que me ha dicho Gabriel eso, ¿no se ve al director? No, ¿al profesor te refieres? No, al profesor no se le ve siempre de cintura para abajo. Fíjate, no me había dado cuenta yo de ese detalle, de que al profesor no se le ve. Yo pensaba que sí. Ah, es verdad, porque que cuando le coge de la oreja o le coge algo no se le ve la cara, es verdad. No, a todos los adultos no se les ve siempre como de plano de cintura para abajo. Y en esta parte también pasa eso, no se le ve. Les empezamos a ver cuando Elliot y Ete se separan, cuando Ete ve que va a morir y se tiene que separar de Elliot para que Elliot no se muera, Ete se sacrifica para que Elliot viva. Entonces, en esa parte es cuando ya empezamos a ver las caras de los adultos, la cara de los médicos y demás. ¿Os dais cuenta? Han hecho una peli para niños. Solo en el mundo de los niños, porque en Halloween es verdad que tampoco se ven adultos, y si se ven adultos se ven disfrazados. Todo es el mundo de los niños. Sí. Qué bonita, ¿eh? Y me acuerdo una vez en Halloween, el Ete que ve a un niño disfrazado de Yoda y se pone Ete, mi casa, y se iba a ir con el Yoda. Sí, es muy gracioso por la unión que siempre han tenido Steven Spielberg y George Lucas. Bueno, chicos, yo creo que algo más que queráis contar. Pues no. Bueno, pues ¿recomendáis la peli para verla? Sí. De hecho, tú, Sara, nos estás diciendo que la quieres volver a ver. Sí. Yo no. Yo sí. Bueno, chicos, pues es hora de despedirnos. Nos despedimos de todos los que nos han estado escuchando. Os agradecemos mucho el haber estado con todos nosotros en el primer episodio de la iniciativa Spielberg. Recordad que ahora tenéis un montón de podcasts que podéis seguir escuchando. Tenéis pues casi 40 podcasts hemos juntado y esperamos que os guste mucho, igual que os gustaron las otras iniciativas, y que hayáis disfrutado. Y lo más importante, la opinión de los niños, ya que Spielberg enfocó esa peli en el mundo de los niños, que los niños hablen y que en vuestra casa las veáis con vuestros hijos y os cuenten. Gracias por escucharnos. Adiós. 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 En el próximo episodio de la iniciativa Spielberg. Hook por Mockingbird.